Estimados cinéfilos, ¿cómo están? Bienvenidos a Un Cafecito con. Ya de hoy vamos a hablar de una de las películas de los años 30, de esas películas que nos gustan de antes de la era del código Hays, los que se les llaman pre-code o antes del código, de que es El Expreso de Shanghai, película de 1932, dirigida por el gran Joseph von Sternberg, uno de los grandes cineastas también que tuvo esta época de transición entre el cine mudo y el cine hablado. Esta película, no sé, vamos a hablar ahorita con Vilma, pero resulta un melodrama completamente intrigante, envolvente, sensual de muchas maneras y sobre todo sencillo en su narrativa. Es una película cortita de 1 hora 22, que en esa hora 22 minutos tiene tantas cosas que vale la pena hablar y desmenuzar cada una de ellas. Vilma, bienvenida a Un Cafecito con. ¿Cómo te fue con El Expreso de Shanghai? Ay, José Roberto. Pues mira, siento que es una película, como bien dices, que es corta, pero sí tarda, bueno, yo tardé un poquito en arrancar con ella, porque ¿de qué va? Pues va o sea, son unos personajes que van a agarrar un tren. Así empieza, o sea, y me encanta porque se enfocan en cada personaje. Digo, es un gentío el que va a agarrar el tren, ¿no? Se supone que está situada como en 1920 y tantos, ¿no? 27 Y o algo así. es cuando el pleno apogeo de la guerra civil china, Sí, porque están en China, lo que están en Taipei, algo así se llama, y van a Shanghái. y van hacia Shanghai. Ajá. Entonces, digo, tú ves cómo va subiendo, pero hay unos personajes en especial, ¿no? Y uno que es una señora que va con una canasta que supuestamente lleva comida y le preguntan, ¿lleva algún animal? Claro que no, ojalá que no. Y toma, la trae un perro. Y se lo cachan y todo. Entonces empiezas a identificar a los personajes, pero de repente nos llega una mujer. O sea, que primero ves que entra una mujer china, porque era una mujer china, muy guapa, muy al estilo, y entra y se sube a primera clase. Y de repente en un carro elegante llega otra mujer, que no es nada más y nada menos que nuestra, ¿cómo se llama? Marlene Dietrich. Marlene Dietrich, ¿sí? Dietrich, perdón, con un sombrero, una estola de plumas maravilloso y todo, y se baja y va a tomar el tren. Ella no pasa por la boletería porque ella traía boletos, ella no, o sea, ella traía todo listo. Ella se sube al tren y le toca en el mismo camarote que la mujer esta china. Y aunque se ve que no se conocen, son amables la una con la otra, o sea, pero de repente uno de los personajes dice, yo no voy a ir en este tren porque ahí va Shanghai Lily. ¿Y quién es Shanghai Lily? Yo pensé que era la mujer china, ¿no? Y se muy ofendido el señor, pero ¿cómo es posible que dejen subir una mujer así al tren y que no sé qué? Y entre los otros pasajeros hay un capitán que también, que dice, pues, ¿por qué se molesta? ¿Y quién es Shanghai Lily? Que no sé qué, o sea, él como que no sabía muy bien quién era Shanghai Lily. Pero bueno, el caso es que parte el tren y hay una escena muy padre ahí porque como que atraviesa una ciudad. Ah, porque para eso hay otro tipo que hace apuestas. Ah, pues era el señor ¿no? Que hace apuestas y que le dice, le apuesto que no llegamos a Shanghái a tiempo. Le apuesto que sí. No, pues que no. Y en eso de repente se para el tren porque hay unas vacas ahí atravesadas y la vaca está amamantando a su becerro y se espera el tren hasta que la vaca decida moverse. Entonces ahí te das cuenta de todo, o sea, todo lo que está alrededor del tren, del viaje del tren y todo. Pero dices tú, bueno, ¿y esto de qué va? O sea, ¿de qué se va a tratar esto? Entonces, poco a poco, cuando están viendo lo de la vaca y el becerro que no los deja pasar, sucede esta escena. Este es el capitán y esta es nuestra. Vean nada más cómo está vestida ella. Guantes, plumas, sombrero de red, o sea, ella iba guapísima. Y este es el capitán. Entonces, ahí es donde ellos dos se ven y se saludan como que son viejos conocidos. Entonces, ahí es donde empieza más o menos empiezas tú a decir, bueno, ¿de qué va esto? Lo primero que podemos decir es que esta película es obviamente una trama interesante. Para mí habla mucho de lo que es la desesperación, la pasión, el deseo
y la fe y la creencia como tal en una y otra persona, porque cuando hablamos de fe, hablamos no nada más de la fe espiritual, sino de lo que puedes llegar a creer y las creencias, obviamente, en la persona con la que estás. Hay varios intercambios verbales entre ellos que te dan pie, obviamente vas descubriendo que ellos fueron pareja. La frase por ahí de las más famosas que dice, ¿cuánto tiempo tiene que no nos vemos? 5 años y 4 semanas, las mismas 5 años y 4 semanas que no he parado de pensar en ti, ¿no? O sea, es una película que se basa sí en el romance, pero que va más allá. O sea, obviamente tiene este estilismo propio de la época en la cual se trata de encumbrar el personaje de Marlene Dietrich, ¿no? Pero también tienes esta forma de intriga social, incluso de intriga política, porque estás hablando de la China de la guerra civil de finales de los 20. Y lo interesante, como dice Vilma, es ir conociendo a cada uno de los personajes que sube. ¿Quiénes son esos personajes? ¿Por qué viajan a Shanghai? ¿Qué es lo que los motiva a ir allá? Vamos teniendo una forma muy, muy variopinta de gente que se sube, desde un comerciante chino, que pues, no es como del agrado de todos de primera vista. Tienes también un comerciante alemán que se supone que se dedica a la minería, a ver varias cosas. Ahí tienes a esta señora que tiene una casa de huéspedes en Shanghai, que gente que es solamente de notoriedad y de No, probabilidad. no, pero como dice, pura gente respetable. Le dice, yo creo que ustedes dos son respetables. Y le dice la mujer china, le dice, yo no sé qué grado de respetabilidad necesita usted para considerarme respetable. Y la contrafrase, ¿no? Que le dice Marlene Dietrich, le dice, pura gente de bien, ¿no? O sea, que no tiene ningún vicio. Le dice a la otra, ¿no le parece eso demasiado aburrido? O sea, ¿por qué? Porque te vas dando cuenta que estas dos mujeres, específicamente Marlene Dietrich, Shanghai Lily, como se le conoce, su nombre es Madeleine en el personaje, pues es la flor blanca de China, ¿no? O sea, te dan a entender sin necesidad de muchas palabras, pues que es una mujer que se prostituye para poder subsistir, ¿no? Para poder subsistir porque subsiste bastante bien, pero que ha alcanzado una notoriedad muy, muy grande en toda China, ¿no? Como una de estas personas o mujeres de dudosa reputación, entre comillas. Pero eso es lo rico que tiene la película, que cuando estás hablando de lo que es la respetabilidad, de repente la trama te da un giro completo y terminas viendo quién de todos los personajes era realmente respetable. Nos falta mencionar, por ejemplo, a un capitán francés que habla lo mínimo de inglés posible, y nos hace falta, bueno, ya mencionaste tú también a esta persona, este apostador, y obviamente el doctor, que es este doctor militar, digamos, que va viajando hacia Shanghai y que es el personaje con el cual tuvo sus amoríos Marlene Dietrich, ¿no? O el personaje de Marlene Dietrich. Y lo interesante, por ejemplo, ahí habrá que ver, es cómo la relación se va dando entre ellos dos, cómo van despertando esos antiguos quereres entre los dos e ir entendiendo por qué terminaron, qué llevó a Shanghai Lily a convertirse en Shanghai Lily. La otra frase magnífica que dice Marlene Dietrich, ¿no? Y que queda en el imaginario colectivo, que dice, tomó más de un nombre para que yo cambiara mi nombre a Shanghai Lily. Entonces, ¿qué te da a entender? Pues te da a entender muchísimo. No, no, y cómo te das cuenta de la manera en que ella acepta su error, o sea, porque le dice, cometí errores, ¿cómo dice? Cometí errores de mujer, creo, dice, queriéndote dar celos, y lo único que hice fue perderte. O sea, dices tú, esta le puso el cuerno y ahora sí que no podemos poner eso, bueno, o sea, ella le puso el cuerno a él y la perdió la confianza de él y por eso es que él se fue. Te da a interpretar, porque también menciona que había alguien más que estaba metiendo cizaña, por así decir, en la relación, y que él eligió creerle a esas otras personas más que a ella. Entonces ahí es donde hablamos de la confianza, porque otra de las frases, ahora sí que matonas, por así decir, que tiene la película es aquella en la que le dice, cuando le enseña una carta, ¿no? Que le dice, bueno, cuando yo necesitaba tu confianza, nunca me la diste, y ahora que me la das, ni siquiera la merezco.
Sí, no, o sea, porque es que cuando ella le dice que cambió el nombre, él pensó que se había casado. Por eso es cuando dice eso que tú dices que sí es cierto, me acuerdo que le dice, se necesitaron muchos hombres para que yo cambiara el nombre. O sea, ella ya en 5 años ella hizo chuza, o sea, se la pase, pero nunca lo olvidó, o sea, ella no, ni él parece que lo olvidó a ella. A mí lo que me llamó la atención es que cuando dice, ¿cuánto hace que no nos vemos? 5 años y 4 semanas. Cuando tú llevas esa cuenta es que no has olvidado absolutamente nada, o sea, lo está contando con los dedos de la mano. Entonces, sí es así muy, dices, wow, aquí hay, y cuando ella le ve el reloj, con una foto de ella y híjole, eso también, José Roberto, que le dice, ¿qué cambiarías en estos? Porque le dice, él trae un reloj con la tapa y en la tapa está la foto de ella y ella la ve y dice, mira, era cuando traía el cabello largo. Entonces le dice, ¿y qué es lo que te arrepientes de haber cambiado en estos 5 años? Dice, no cambiaría nada, solo no me volvería a cortar el cabello. O sea, arrepentida no estaba. No, no, no estaba. Y lo interesante también que tiene la película es la mística femenina que va construyéndose alrededor, no solo del personaje de Shanghai Lilith, sino también obviamente de su acompañante, porque asumes obviamente que van juntas y que quizás, no quizás, que se dedican a lo mismo, ¿no? Las dos personas. Entonces, todo lo que van construyendo alrededor de personajes femeninos fuertes, sólidos y que no necesitan a ningún hombre, digamos, para subsistir, como lo menciona ahí Shanghai Lili, es algo que pocas veces se ve en el cine y sobre todo en el cine americano de estas épocas. Por eso es interesante poder decir que es una película antes del código o de la entrada como tal en vigor del código Hayes, porque pues, vemos muchas circunstancias, digamos, muchos actos y obviamente la descripción de los personajes que no habría sido permitido ya después, porque es pocas las películas donde se habla así. Oye, este personaje, ese es el personaje de la mujer china que va acompañándola a ella. Bueno, aquí ya la vemos un poco más despeinada, pero ella va muy, muy peinada, muy bien vestida, y es un personaje muy misterioso. O sea, siempre está, sí, o sea, no, porque no habla mucho tampoco. O sea, no sabes mucho de este personaje, y yo hasta llegué a pensar que entre ellas dos había como una relación, no, o sea, o que se conocían de mucho tiempo atrás, pero son dos mujeres que se reconocen, mejor dicho. No, o sea, como que las dos se dedican a lo mismo y inmediatamente hacen conexión, como te repito, sin hablar mucho, o sea, sin hablar entre ellas, porque ahora sí que Shanghai Lily, ella saca su disco, su gramófono, ¿cómo se llamaba? Y pone música, o sea, ella se le está pasando bien, ella va en un viaje placentero y el acompañante no le hace ruido ni nada, entonces dices tú, estas dos mujeres, algo hay entre ellas, y se hace una conexión muy padre sin ser las, porque en eso llegan a avisarles que ya está la cena servida. Ellos van en primera clase, entonces tienen que ir al comedor, y el comedor, wow, porque era el comedor y todo, y van al comedor, pero ella es cuando se topa en el camarote del doctor y le dice, oiga, se ponen a hablar y le dice, oh, es que vamos al comedor, vente a cenar, y empiezan a platicar otra vez. Entonces la mujer china se va y le dice, ¿sabes qué? Allá te espero en el comedor. Y ahí están todos los personajes en el comedor. Entonces, y esa parte ahí es cuando a mí, yo estaba, bueno, ¿qué está pasando? A ver, ¿qué va a pasar? Porque sí estás con el misterio. Pero cuando está en el comedor es cuando de repente se vuelve a parar el tren y toma la que son los revolucionarios que andan ahí. No, era la policía en ese momento, ¿verdad? Primero es la policía porque toman de rehén a uno de las personas chinas que van como ballet, digamos, ahí Ujú. dentro del tren y se lo llevan preso. La segunda vez que para el tren ya no es la policía china, es la milicia, digamos, los revolucionarios chinos que toman el tren para tomar así rehenes y poderlos intercambiar por ese personaje que se habían llevado al inicio. Y es donde empiezan a subvertirse los papeles, ¿no? Porque cada uno tiene su esquema de valores, cada uno tiene su postura muy clara sobre
por qué viajar o no viajar con una persona como Shanghai Lily, y de repente te das cuenta que nada es lo que aparece, ¿no? Primero porque uno de estos personajes, pues no es spoilers, menos de una película de casi 90 años, uno de esos personajes es el líder de los revolucionarios y empieza, digamos, a tomar de rehén a todos los que puede ahí, a empezar a entrevistarlos. Y en esta parte de entrevistas vas dándote cuenta de algunas cosas. La primera, por ejemplo, es que el personaje que era el empresario, el comerciante alemán que se dedicaba a las minas, pues no, realmente se dedica a vender opio, ¿no? Y que Oye, tiene... ¿Ah? pero espérame, perdón, que le dice que él siempre se está quejando de que no quiere que abran la ventana, que porque está enfermo, es una persona enferma. Entonces, no quiere que abran la ventana, no quieren que, o sea, es una persona muy molesta. O sea, todo el tiempo que están conviviendo con él, todos están así como que qué persona tan desagradable. Con el cuento de que está enfermo, o sea, no los deja a los otros en paz. Entonces, cuando lo agarran, bueno, ahí no sé si es spoiler, y se dan cuenta que era un traficante el tipo. Uh-huh. Entonces, yo así me quedé, anda tú, o sea, y le dice, ¿usted sabe la pena que hay aquí en China por andar traficando? Eso es la muerte. Y el tipo también se queda así, o sea, eso se me hizo a mí bien, ese giro me gustó mucho. Y el destino que tiene, que por ejemplo le dice, y no te lo voy a aplicar por haber vendido opio, sino por el trato que me diste, ¿no? O sea, que me das en el tren. ¿Por qué? Porque este personaje que es, digamos, entre blanco y asiático, pues empieza a contar su historia primero a los pasajeros del tren, y mucha gente lo ve con desprecio, ¿no? Lo ve de forma peyorativa el hecho de que sean los asiáticos. Empiezas a ver esta parte de superioridad racial, en teoría, de los blancos o de los occidentales sobre los asiáticos, que no paga bien, ¿no? Porque es parte de lo que te digo, de este esquema de valores o de principios que tiene cada uno y que se van subvirtiendo, porque incluso tienes que, pues todos aquellos que lo despreciaban ahora están buscando su perdón, ¿no? Buscando que les perdone la vida o que vaya, que los deje salir adelante. Y tienes a otros personajes que es este apostador, por ejemplo, que también trae joyería falsa. Empiezas a ver la forma que tiene, de esa gente que parece buena, por ejemplo, la señora que tiene la casa de huéspedes, que realmente le salen los verdaderos colores, ¿no? O sea, quién es realmente la gente de probidad y quién no. Quién es realmente la gente que va a dar la cara o que tiene valores y los que solamente los tienen de dientes para afuera, ¿no? O sea, la gente que más juzga resulta ser la gente que más cola tiene que le pisen. Oye, pero también eh, quiénes son las que salvan la situación. O ¿Sí? sea, eso se me hizo bien padre porque están metidos en un problemón, o sea, los van a agarrar de rehenes y es uno por uno los que están investigando y llega un momento en que ya no ves escapatoria. O sea, llega un momento en que, digo, a uno le hacen una cosa, a otro otra, empiezan a pasar cosas y dices tú, de eso no los va a salvar nadie. ¿No? Pero bueno, O sea, la forma en que tienen de salvarse justamente es lo que está, digamos, como el meollo principal de esta historia de amor, y de amor y de desamor también de alguna forma, ¿no? Yo te lo decía que es una película más sobre la desesperación también, porque ves, muchos personajes llegan a un límite de sentirse desesperados y qué hacen en situaciones desesperadas. El caso de este revolucionario chino, pues, ¿qué es lo que quiere? Él quiere Shanghai Lily. Él, además de que quiere obviamente tener rehenes y salir, él dice, tú te vienes conmigo. Y el hecho de que ella intente en algún momento quitarle la pistola a uno de sus ayudantes, le dice, antes tenías solamente mi admiración, ¿no? Mi deseo, ahora tienes mi respeto, pero ni así voy a confiar en ti, ¿no? O sea, todo lo que hay alrededor y la gente que más se llega a menospreciar quizás sea la que saca adelante, porque hay que decir, de nuevo, esta película es para lucimiento de Marlene Dietrich, sí, pero el papel que tiene Anna May Wong es impresionante, y el porte también que tiene ella, y el vestuario que tiene ella y Marlene Dietrich, obviamente,
pero está al tú por tú, digamos, con esta acompañante china que tiene. Y que ya entrando un poquito el tema de chismecito atrás, pues Anna May Wong es una de las actrices que viene del cine mudo, que fue de las grandes luminarias y que pues no llegó a ser estrella porque el sistema en Hollywood no se lo permitía, ¿no? Por su etnicidad, porque preferían, siempre la casteaban en roles, en papeles muy, muy menores o muy enclavados en ser china, por así decir, y ella se hartó de ello. Entonces se fue a Europa y empezó a hacer cine en Europa, teatro en Europa. Regresa, por ejemplo, a Hollywood para hacer esta película e intentó regresar varias veces, pero llegaba a ver películas como La Buena Tierra, una película con Luis Reiner y Paul Muni, que pues la protagonista es asiática, es china, y no le quisieron dar a ella el papel y prefirieron maquillar como chinos actores blancos. Entonces, esto es algo de lo que ella misma pues siempre peleó y siempre trató de salir adelante. Rechazó un papel menor en esa película justamente por ser, por ética, ¿no? O sea, no puedo hacer eso. Entonces, pues tiene un destino no feo, digamos, pero sí triste porque no se le permite como tal actuar. Y yo era una de las grandes actrices que tenía el Hollywood y pues no se le permitió, ¿no? Hablando de chismecito, por así decir. Oye, no, 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 espera, agarro aire. Es que ese actor era lo que yo te estaba preguntando. ¿Ese actor era realmente chino o está? Porque hay una parte donde le dicen, bueno, ¿usted es blanco o es chino? Y él dice, me inclino más a ser chino. Dice, mi padre era blanco y mi madre era china, pero yo me inclino más a ser chino. Y yo lo veía y decía, qué raras tienen las facciones. O sea, sí pasa por una mezcla, pues, pero ¿era realmente chino? No, el actor se llama Werner Holland, era sueco-americano, pero tenía de alguna forma una cierta apariencia asiática. De hecho, él decía que tenía este antecedente, perdón, bueno, que venía de una ascendencia mongola, pero él no era ni chino ni nada. Y sin embargo, fue muy famoso porque él era el que interpretaba las películas de Fu Manchu. Él era el protagonista en estas películas de Fu Manchu, ¿no? Y pues siempre fue recordado como tal con estos papeles asiáticos, pero en realidad él era de ascendencia sueca y americana. Entonces, imagínate, lo que había, digo, nos quejamos mucho actualmente, ¿no? De cuando se llegan a pintar la cara de negro para tener, era lo mismo, es lo que se llamaba el yellow face. Y eso es lo que no permite que Anna May Wong, por ejemplo, pues triunfe como tal, porque era una mujer bellísima, y sin embargo se convierte en los años 20 sobre todo y los 30 en un ícono incluso de la moda, ella. Llegó a ser considerada de las mujeres mejor vestidas de todo Hollywood, pero los papeles en los que los castearon eran pequeños. Fíjate qué mala onda. Porque sí está al tú por tú con la Marlene Dietrich, o sea, sí, o sea, se ven las dos muy, muy divas, muy bellas, muy dueñas de la situación, porque sucede algo con este personaje y se descompone un poco ella, pero después se vuelve a empoderar y ¡ay, María Purísima! O sea, es cosa seria la mujer, o sea, es algo serio. Y a mí me llamó mucho la atención eso porque de verdad yo pensaba que eran las dos, o sea, que eran amigas, eran algo, pero no. Pero bueno, el caso es que, y sí, el lucimiento de esta mujer es tremendo, ¿eh? O sea, esta escena cuando está ya como pensando, que dices tú, qué bonito fumaba. Pero fíjate que cuando escogimos esta película hablábamos, no sé si en el programa anterior o ya detrás de cámaras, que esta me gustaba porque ves justamente la transición entre lo que era el cine silente y el cine ya hablado, ¿no? Cuando a través de la fotografía, de los encuadres, se contaba mucho y buscabas algo estético, pero que también te pudiera transmitir. Lo que hace Marlene Dietrich
es algo impresionante. Yo no sé, quizás sea esta su mejor actuación, pero ves a una Dietrich siempre enigmática, la ves obviamente pletórica de emociones y esas emociones te las van dando a través justamente de los encuadres. Saben cuándo hacerle un close-up, cuándo abrir la toma y verla moverse a través del tren. Tienes cómo se le ve un rostro velado, cómo se hace el juego de sombras y de luces con ella, cómo utilizan las plumas, por ejemplo, y las pieles para poder, digamos, enfatizar todo lo que hacía su movimiento, el uso del humo, no solamente cuando se enfoca a Dietrich, sino en general. O sea, la película tiene una fotografía impresionante, las escenas del tren y de los humos del tren, los claroscuros que se van manejando, es de resaltarse. O sea, si la vemos desde el punto de vista estético, es una película soberbia en todos los sentidos. Bueno, no sé qué tan complicado haya sido para la época, porque sí las tomas esas del tren, de las vías, de cuando las ruedas del tren se empiezan a mover, o sea, y luego a las escenas esas de las sombras me gustaron mucho también, porque no sé, no, ahora sí que no gastan, o sea, no gastan en recursos de que porque hay un enfrentamiento, disparan, se suben al tren, o sea, ¿cómo se dice? Bueno, Bordan. lo abordan, sí, pero así, y es por medio de unas tomas de sombras, y a mí se me hizo, wow, eso, porque digo, no necesitas ver todo, ves nada más las sombras, cómo se están moviendo, cómo cuando les disparan se caen, y te queda clarísimo lo que está pasando sin necesidad de tanta cosa. Entonces, sí, la fotografía está espectacular, eso sí está, y fíjate, qué curioso que me digas que era la transición del cine mudo al cine sonoro, como dicen, porque los diálogos son muy buenos. Ujú. O sea, Sí, los diálogos son, son impecables, ¿eh? O sea, todo lo que los intercambios verbales que tiene cada uno hace que con ello te vaya construyendo toda la escena y te vaya construyendo los antecedentes de cada uno de los personajes y lo hagas con pues no sé, unos intercambios verbales que Dios mío, o sea, te quedas pasmado pensando en muchas cosas. Y eso era, creo yo, la constante en el cine de Joseph von Sternberg y sobre todo en las colaboraciones que tuvo con Dietrich, porque son 9 películas las que hacen juntos, entre ellos pues La Venus Rubia, El Ángel Azul, Marruecos, que también es una gran película con Gary Cooper, Capricho Imperial, eh, pero esta sobresale por encima de todas. O sea, lo que hacen con Shanghai Express creo que es el pináculo de la colaboración entre ambos y pues lo que encumbra como tal a Von Sternberg como un gran director, que ya lo sabían, y a Dietrich, ¿no? Como la gran estrella en este caso ya Hollywood, ya venida de Europa y establecida como tal en Hollywood ambos, porque Von Sternberg pues, era austriaco y pues, la Dietrich pues, también europea que llega a Hollywood a triunfar y lo hacen creo que de forma magistral en esta película, que por cierto, pues en su año estuvo nominada al Oscar a Mejor Película en 1932, a Mejor Director, y su tercera nominación, que es el único Oscar que gana, es Mejor Fotografía. ay, en serio, yo pensé que sí se había ganado más premios. No pierde ese año contra una película de la que ya tuvimos cafecito, ¿eh? Ah, a La ver, de ¿cuál? Gran Hotel. Ah, sí es cierto. Uy, pues es que sí estaba dura la competencia. Sí, sí, sí. Y era la segunda nominación de Von Sternberg, porque la primera que tuvo fue con Morocco, con Marruecos. Él también tuvo colaboraciones con otros actores pues, grandes de esta época, como Emil Jennings, que fue otro de los que tuvo varias películas, entre ellas, por ejemplo, lo dirige también en El Ángel Azul y en The Last Command, que es la película por la que Emil Jennings gana el Oscar al Mejor Actor, que en la primera entrega de los Oscars. Entonces, pues estamos hablando de esta época tan interesante de Hollywood, digamos, de la transición, decíamos, del cine silente al cine sonoro, y sobre todo de esta época del código Hays, que de nuevo aquí como todavía no estaba en regla, pues nos permite ver este tipo de personajes femeninos fuertes, empoderados, que aunque se dediquen a la prostitución, como lo dice, pues
pues esto es simplemente un tema más, ¿no? Oye, pero ¿no te encanta el personaje, el señor Carmichael se llamaba, el que no quería, el que era muy moralista y no quería ir en el tren con ellas? Que, Buenísimo. Ajá. que no, que dice, ¿quién es Shanghai? Porque él inmediatamente sabe que es Shanghai Lily la que está en el, o sea, ¿cómo sabe? ¿Cómo es que supo? Pues supo, ¿no? Y, le, Lo y di, lo dice. Esta mujer tengo un paciente que estoy tratando porque se ve que es como psicólogo o algo, que dice que está se volvió loco porque esta mujer pues lo volvió loco, ¿no? Y le pero está había, con su... pero había más hombres que habían perdido el dinero por culpa de ella. Mm, O sea, la mujer era, para él era y yo me quedaba pensando, oiga, pues también para qué le anda, o sea, para qué va así, si no debe andar ahí, ¿no? Pero después el giro que da él mm. por lo que ella hace. O sea, este personaje primero la rechaza completamente y después resulta que es el que más la defiende. O el único que la defiende, incluso ante el doctor, ¿no? ¿Y cómo guarda? Porque él le da su palabra a ella de no confesar lo que ella le dice. Y le guarda la promesa. O sea, se me hizo, es un personaje que al principio te cae mal, pero después te cae muy bien. ¿No se te pasó eso? Sí. Pero te digo, es lo mismo de poner en duda, por ejemplo, aquí el doctor es un personaje bastante agnóstico, ¿no? O sea, no es religioso, respeta la religión, pero él es un hombre de ciencia y reta, digamos, mucho a este otro personaje que sí es muy religioso. Y los diálogos que tienen, que van a lo que te digo que es el tema principal de la película, ¿no? Esta también forma de decir dónde está la confianza o dónde eliges poner tus creencias y confiar o creer en una persona, ¿qué es lo que te hace creer en alguien? Lo hace de forma hacia lo romántico el personaje de Marlene Dietrich y del doctor, pero también él, ¿no? Porque te lo dice, ¿dónde está la fe? Si no, amor sin fe no existe y religión sin fe tampoco, ¿no? Pero entonces, ¿dónde prefieres tú ponerla? Eh, Es, es, es interesante, va un poco más allá de lo que estas aparentes hora 20 minutos te dejan entrever y es una película riquísima en todos los aspectos. sí, sí, la verdad que a mí digo, los diálogos me gustaron mucho, la fotografía, y sí siento, para mi gusto, arranca un poco lento, pero arranca igual que el tren. O Sí. sea, arranca lento, pero después agarra un vuelo porque empiezan a pasar muchas cosas al mismo tiempo. Entonces sí como que dices, ay Dios, todo están pasando, o sea, todo empieza a pasar muy rápido y sí la película, aunque es corta, se te va de una también. Se te va o sea, dices, Dios mío, todo esto pasó, te enteraste del contexto de ella, o sea, de lo que pasó entre ellos, del personaje de todos los personajes sabes, o sea, todo, y no hay flashbacks, no hay nada, nada, ahí no hay nada, son puras pláticas, puros buenos diálogos y contundentes, o sea, ahí se dice lo que se tiene que decir, y la verdad, no, sí es una joyita esta película. Yo creo que vale toda la pena. Ojalá y sigan la recomendación, la puedan ver y nos comenten también, como siempre en estos programas, qué les pareció a ustedes Shanghai Express, qué otra película nos recomiendan para que veamos y hablemos, platiquemos de ella. Y para la próxima semana, Vilma, pues vamos a empezar a ver, justamente vámonos con una de Anna May Wong, del Ah, personaje de esta mujer, porque antes de llegar a Shanghai Express, te digo, ella tenía una carrera cimentada bastante interesante y pues algo de lo que hizo fuerte todavía en la época del cine mudo es El ladrón de Bagdad, esta película que tiene a Douglas Fairbanks de protagonista. Hay varias versiones del ladrón de Bagdad, pero vamos a hablar de la de 1924, que es donde ella aparece, que además, si no han tenido oportunidad de ver las películas esenciales por década que se han preparado en este canal, pues háganse el tiempo de ver cuáles son las películas esenciales de los años 20, porque esta es una de ellas.
y pues vamos a hablar un poquito más a fondo en el próximo cafecito. ¿Qué te parece? No, me parece perfecto porque precisamente esa no me tocó reseñarla, pero estaría padre verla. Y sí, está considerada como una de las esenciales de los años 20. Y la verdad, híjole, yo como he aprendido contigo a ver el cine mudo. Entonces, bueno, de hecho, todo el cine clásico, ¿no? Pero el cine mudo es algo a lo que yo le tenía mucho así. Y ahorita cómo lo he disfrutado y cómo hemos encontrado grandes joyas. Entonces, ay, la historia del ladrón de Bagdad, claro que la quiero ver. Hay que verla. Esperemos que ustedes también quieren verla y que nos acompañen la próxima semana en un cafecito con. Vamos con El ladrón de Bagdad de Raúl Walsh. Listo, pues vámonos, José Roberto. Estuvo muy bueno este. Oigan, y vean el Expreso de Shanghai, creo que estuvo en plataformas, ¿verdad? HBO Max estuvo, ahorita creo que ya no está disponible, pero eventualmente la han tenido en Movie, la han tenido en HBO Max, y pues también por ahí ya está casi rozando el momento en que pierdan los derechos, entonces veanla, Criterion Collection la tiene también, pero es una película que vale la pena que busquen, y seguramente por ahí en alguna plataforma estará disponible. Sí, pónganse a nadar en aguas internacionales y si ya estuvo en plataformas va a volver. Entonces, no se, búsquela, no se desesperen, búsquela porque sí vale la pena. Una muy buena película. Bueno, pues ahora sí, ya Vámonos. saben, denos like, compartan y aquí nos vemos para el próximo cafecito. Bye. Chao.